de urgencia, que llegan con datos de una emergencia hipertensiva y al final se puede documentar lo que es un daño a órgano blanco, es decir, un infarto cerebral, y hay que tener en cuenta cómo es que vamos a manejar lo que es la presión arterial, ¿no? Si no hay contraindicación y si mi paciente llega en ventana terapéutica, pues procedo a checar lo que son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, y si mi paciente no está con unas cifras de presión arterial que contraindiquen el trombolítico, pues paso a dejar o administramos lo que es el trombolítico, ¿no? Que es el alcance a 0,9 miligramos, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con el manejo de la presión arterial, porque como mencionamos en esta diapositiva, la hipertensión asegura la perfusión cerebral en un paciente con un infarto cerebral. ¿Qué medicamentos usamos? Si nuestro paciente llega con, o para, mejor dicho, para llegar a metas de un paciente en cuestión de metas de presión arterial, pues usamos labetalol, nitroprusiato de sodio, hidralazina o enalapril. ¿Dónde o qué? No, yo sé que pues, vivimos o estamos en hospitales que a veces Ah, no tenemos que información. tengo, quiero establecer. Hidralazina, tipo de... ¿no? En el caso de mantener lo que es la presión arterial, pues también se habla de lo que es vasopresores como la noradrenalina, ¿no? Porque tiene estos mecanismos o tiene estos fundamentos, mejora el flujo sanguíneo, menor permeabilidad a la barrera hematoencefálica, menor elevación de presión intracraneal, mayor velocidad para lograr la presión arterial media. Entonces, ya aquí estamos en otro rubro, ¿no? O sea, son pacientes que pues quizás ya tengan repercusiones hemodinámicas, ya incluso se habla de otro tipo de medicamentos como lo que son los inotrópicos positivos, como la dobutamina, ¿no? Hay que recordar también este electrolito importante que es el sodio y tener en consideración por cuestiones de que a veces llegan pacientes con sodio muy bajo o bien llegan pacientes con sodio muy alto, ¿no? Entonces se activa dependiendo de lo que tengamos, es una hiponatremia, si es aguda, si es crónica, cuántos milequivalentes puedo reponer en 24 horas y si es igual una hipernatremia, ver la situación clínica del paciente para poder ofrecer desde esta cuestión de restricción de líquidos o incluso agua libre de demanda, ¿no? Entonces, esto que tener en consideración, pues, porque la hiponatremia eh, incrementa lo que es el edema cerebral, ¿no? Incluso dentro de la clasificación de la hiponatremia severa, pues incluso el paciente puede manifestar signos neurológicos, ¿no? Como son las crisis epilépticas. Entonces tenemos las diferentes soluciones, glucosa fisiológica, lactato y glucosa al 5 al compartimento que presente el mayor poder osmótico y es una causa del edema cerebral iatrogénico, ¿no? Entonces reponer primero volemia y luego natremia. En cuestión de glucosa, pues se recomienda una glucemia entre 120 y 180. Hay que evitar que nuestro paciente caiga en una hipoglucemia por generar incluso síntomas neurológicos y también por bimortalidad, ¿no? En cuanto sea posible, pues hay que nutrir precozmente a nuestros pacientes en cuanto sean estables y en caso de contraindicación a la nutrición, pues aquí ya nos apoyaríamos de lo que es el apartado o del equipo de nutrición para que pues, nos den un aporte con hidratos de carbono, ¿no? En cuestión de parámetros bioquímicos, tenemos la hemoglobina. Vemos aquí los rangos tanto preoperatorio como posoperatorio, también niveles de plaquetas y niveles también bioquímicos de TP, ¿no? La temperatura se optimiza o se sugiere que en algunos casos seleccionados pues vamos a tener hipotermia, en aquellos casos que sean pacientes con reanimación de paro cardiorrespiratorio, ¿no?
Cuando nosotros estamos evaluando pacientes neurocríticos, pues también es un punto muy importante en la valoración y en medidas o en tomar decisiones médicas terapéuticas, pues es conocer la presión intracraneal. Entonces, en algunos hospitales, pues tienen lo que es la parte del catéter de presión intracraneal, que no en todos los hospitales está, desafortunadamente. ¿Qué podemos tener cuando no existe esto? Pues existen otras herramientas como el Doppler transcraneal, como medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, como estudios de imagen, de tomografía, resonancia magnética y fondo de ojo. Que bien sí nos pueden dar un parámetro, pues no, pero no, por así decirlo, pues no se hace, lo ideal pues sería tener un catéter intracerebral para poder medir fidedignamente lo que es la presión intracraneal, ¿no? Esto pues nos va a servir para tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Pero pues ya hablamos de un catéter intracraneal, pues, estos son ya en pacientes en unidades de terapia intensiva, principalmente pues de tercer nivel, ¿no? Una mnemotecnia que pues se nos enseña en el posgrado es la parte de este FAST-Q. Hay que ver la alimentación, la analgesia, la sedación, la terapia profiláctica de enfermedad tromboembólica, perdón, la posición de la cabeza, evitar úlceras por presión, evitar las hipoglucemias, ¿no? Entonces, en cuanto sea posible, iniciar precozmente. Esto va a tener como finalidad incrementar el flujo mesentérico, también promueve su motilidad, aporte de nutrientes necesarios, pues va a evitar que pues exista un catabolismo en el paciente, ¿no? También, pues esto, el iniciar precozmente va a disminuir lo que es la translocación bacteriana. Cuando nosotros hablamos de analgosedación, pues principalmente tiene que ser individualizado y estar en metas, ¿no? ¿Qué usamos? Usamos desde tramadol, fentanilo, propofol, midazolam o dexmetomidina, ¿no? Entonces, hay que también tomar en cuenta la posición de la cabeza a 30 grados, la parte de la columna cervical, si en el caso de nuestro paciente haya sido un paciente con un politraumatismo. Y algo importante en unidades de terapia intensiva, la movilización en bloque, ¿no? Para no tener algún detalle con la parte del tubo orotraqueal. También hacemos uso de lo que son heparinas, tanto de bajo peso como heparina sódica, para evitar la prevención de enfermedad tromboembólica, ¿no? Que también es una causa importante de mortalidad en el área de terapia intensiva. En el caso de los fármacos antiepilépticos, pues en muchos hospitales tenemos lo que es la fenitoína, lo vamos a indicar cuando haya presencia de crisis convulsivas, prevención deja en lo que es traumatismo craneoencefálico grave, cuando nuestro paciente tiene sangrado cortical y cuando también existen datos de subaracnoidea aneurismática. Si dejo algo profiláctico, tengo que suspenderlo al quinto día, no más allá del quinto día. Cuando yo voy a dejar un medicamento, vamos a hablar en el caso de la fenitoína, que es un medicamento que tenemos en muchos. Ese es un medicamento bloqueador de sodio, pertenece a la clase de antiarrítmicos 1B. Entonces es algo muy importante porque muchas veces nos ha tocado ir a valorar pacientes que infunden de manera rápida este medicamento y resulta que al ser un antiarrítmico clase B, pues tiene problemas de conducción cardíaca, ¿no? ¿Qué sucede también? Que pues a veces se usan más dosis
que las permitidas y nuestro paciente tiene datos clínicos de intoxicación. Entonces, algo que yo les comento tanto al alumno como a los pacientes es esta cuestión de que cuando vemos un paciente que está con intoxicación por fenitoína, es la mnemotecnia, o recordar cómo es una persona estando bajo los efectos del alcohol, ¿no? Empieza a hablar se le empieza a trabar la lengua, existe cierto nistagmo, no hay equilibrio, no hay coordinación, entonces eso semeja mucho a una intoxicación por fenitoína, ¿no? Algo que debo de tomar en cuenta son los efectos adversos, las reacciones adversas a los medicamentos, ya me he mencionado, las arritmias, la necrólisis epidémica tóxica, que afortunadamente no es tan frecuente, pero también se ve en aquellos pacientes que usan principalmente bloqueadores de sodio, como es el caso de fenitoína, y también lo que es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? El uso de esteroides en el caso de algún trauma, pues no está indicado. Y en algunos pacientes que cursen con alguna lesión secundaria, es decir, con alguna lesión primaria relacionada a algún choque séptico, pues sí está indicado lo que es las dosis de corticosteroides. Algo donde también nosotros tenemos indicación neurológica es en neoplasias cerebrales, principalmente que cursen con edema cerebral. Estas van a estar relacionadas pues con un edema vasogénico y el edema vasogénico puede tener implicaciones clínicas importantes en nuestro paciente. Ejemplo, datos de herniación cerebral. Entonces, cuando nosotros estamos en el escenario de un paciente que está con el diagnóstico de una neoplasia intracerebral y vemos esta cuestión del edema vasogénico, pues ahí sí se justifica el uso de corticoides, principalmente dexametasona, 8 miligramos IV cada 8 horas, ¿no? En cuestión de infecciones, pues se recomienda el inicio precoz de la terapia antibiótica en relación al caso que nosotros estemos teniendo y también, pues obviamente, a la edad del paciente, comorbilidades en el paciente. Se recomienda antes del inicio de los antibióticos tomar policultivos y recordemos que el impacto al demorar esta cuestión del inicio de los antibióticos se puede ver reflejado con un incremento del 5% de la morbimortalidad en nuestros pacientes, ¿no? Entonces es importante iniciar precozmente, empíricamente, dependiendo el caso clínico del paciente y hacer cultivos antes del inicio de antibióticos. Un ejemplo, bueno, situaciones neurológicas en pacientes eh, con situaciones neurológicas en el paciente, eh, ¿cómo se llama? En el paciente neurocrítico son disautonomías, ¿no? ¿Cuándo sospechar? Cuando a veces el diagnóstico puede ser un poco complejo, ¿no? Porque tener un paciente con taquicardia, sudoración, fiebre, hipertenso, hiperhidrosis, incluso pueden ser datos clínicos de sepsis, ¿no? Entonces, sí hay que tomarlo con cautela, incluso, como les menciono, puede ser un poco difícil la parte la parte de poder distinguir estas dos entidades clínicas, ¿no? Pero si vemos que ese mismo paciente en cuestión de minutos se va al lado contrario, es decir, está bradicárdico, está hipotenso, pues ya entonces sospecho más de algo disautonómico. ¿En qué casos ver disautonomías? Pues incluso las podemos ver en pacientes con traumatismo craneoencefálico, en pacientes con infecciones a nivel del sistema nervioso central, o bien lesiones tumorales o otro problema médico que implique lo que es el compromiso de la región hipotalámica en nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué factores predisponen? Ya habíamos visto lesiones graves, desnutrición, encefalopatía hipóxica, hipoglucemia o incluso el uso de benzodiazepinas. ¿Qué usamos? Usamos beta bloqueadores y opiáceos, ¿no? Las crisis epilépticas, como mencionamos, pueden ser convulsivas y no convulsivas. Cuando un paciente, eso también es muy frecuente, que tiene el antecedente de un traumatismo craneoencefálico y el paciente no despierta, por así decirlo, sí deberíamos de tomar en consideración un diagnóstico diferencial de que esté en un estatus epiléptico no convulsivo, ¿no?
La parte del apoyo psicológico, pues en un hospital o bien dentro del equipo médico deberíamos de, ¿no? Tener esta cuestión del apoyo de alguien que nos pudiera dar una orientación. ¿Por qué? Porque generalmente un paciente neurocrítico, pues son pacientes con una estancia a veces hospitalaria prolongada, vimos al inicio de la presentación, y pues son pacientes que generalmente están en área de terapia intensiva, ¿no? Entonces, pues obviamente uno como guía no va a estar preparado para tener a nuestro paciente en área crítica, ¿no? Donde sabemos que pueden existir mil situaciones estable en cuestión de minutos y eso pues tenga un desenlace fatal, ¿no? Muchas veces se nos olvida esta parte como personal médico, quizás, de reconocer a veces esta cuestión de- del apoyo psicológico en los pacientes y es cuando pues debemos de ser empáticos, debemos de usar un lenguaje claro, para que pues, el paciente o el familiar, mejor dicho, nos pueda entender en esta cuestión al momento de explicarle los informes médicos y también pues el apoyo de trabajo social o incluso tanatología o psicología si en dado caso lo requiera, ¿no? Por finalizar, ¿qué debemos de llevarnos? Pues siempre aplicar la mnemotecnia ABCD, reglas de la N, ya vimos normovolemia, normotermia, normoglucemia, normoxemia, normocapnia, ¿no? Implementar y aplicar estrategias de trabajo, como ese acrónimo que vimos, medir en la medida de lo posible presión intracraneal y evitar pues los incrementos de la misma. Vamos a hacer el uso pues, de soluciones isotónicas y también considerar el estado de la barrera hematoencefálica dependiendo el caso clínico que tengamos. Tenemos que tener a nuestro paciente con pues, un monitoreo invasivo y ahí se me faltó arreglar, pues, perdón, se me faltó agregar lo que es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Creo que esta es la... Ah, no. ¿Por qué iniciar los cuidados? Ya lo hemos mencionado al principio, pero como manera de finalización, porque queremos más pacientes vivos, más pacientes sin secuelas y más pacientes reinsertados tanto laboralmente como familiarmente. Espero no los haya confundido. Siento que fui un poco rápido, es algo que también tengo que trabajar, pero siempre me ha costado dar pláticas frente a una computadora y no estar de manera presencial, ¿no? Entonces, una disculpa si fue así o se sintió así. Quedo atento a sus comentarios, por favor. Vamos a dar el espacio para las preguntas. ¿Alguna pregunta para el doctor?
Bueno, si no hay ninguna pregunta para el doctor, únicamente agradecimientos. Doctor, muchas gracias por su ponencia. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y la licenciada Miriam tiene mi teléfono con toda confianza. Estamos para apoyarles en cualquier situación. Sabemos que, pues, no en totales con tanto equipo de neurología, pero en lo que uno pueda apoyar. Muchas gracias, doctor. Disculpe, problemas técnicos. Muchas gracias por su ponencia. Esperemos contar más adelante con su presencia. Y para continuar, vamos a seguir con el tema soporte nutricional en el paciente en estado crítico. Cálmate, taquile, yo más estoy el mami. Bueno, vamos a continuar. Perdón, es que tenemos algunos detallitos con la red. No sé si ahí me escucha. Y pueden. Sí. Ok. Bueno, otro de las, para retomar el tema de la atención del paciente en estado crítico, uno de los elementos importantes, perdón, es el soporte nutricional. Hay conceptos que debemos de retomar y siempre tener presente previo a iniciar un soporte nutricional, lo que vamos a brindar cuidados en cuanto a soporte nutricional, ¿no? ¿Por qué es importante el soporte nutricional en el paciente en estado crítico? Porque una de los riesgos que tenemos para que este proceso de recuperación en este tipo de pacientes se pueda dar de manera adecuada, pues es la mala nutrición o una desnutrición. Tenemos riesgos también que se corren aunado a este cuidado, como es la broncoaspiración, que es el paso del contenido
a través de la vía aérea, ¿no? Del contenido gástrico a través de la vía aérea. Y esto está relacionado frecuentemente con regurgitaciones o escaso volumen, que a veces podríamos pensar que es algo insignificante o no significativo, pero que el más mínimo de este reflujo o de las sustancias que puedan tener como reflujo de este líquido puede generar una broncoaspiración. Y pues bueno, es una de las complicaciones que se oscilan entre el 1 y 4% que está asociado precisamente a datos de insuficiencia respiratoria. Y bueno, su patología está relacionada principalmente con problemas de deglución. Entonces, aquel paciente que vemos que tiene problemas por traumatismos craneoencefálicos, alguna situación neurológica que está alterada la deglución, pues vamos a tener muy alto riesgo de broncoaspiración y es uno de los elementos que vamos a tener que estar vigilando. El otro es el problema de desnutrición o malnutrición, y esta malnutrición no siempre es dada por el déficit, ¿no? También puede ser por un exceso en el desequilibrio de la energía y la proteína. Y el aumento del residuo gástrico, que es el volumen de la dieta aspirada a través de la sonda nasogástrica, que se considera indicativo de ilión gástrico. Y este volumen más utilizado es el de 200 mililitros, aunque oscila entre 100 y 500 mililitros, el residuo se va a verificar cada 8 o 24 horas. En algunas técnicas o cuidados nos dicen, ¿no? Iniciar dieta, sobre todo en el área pediátrica nos dicen iniciar dieta o iniciar nutrición con técnica de residuo, ¿no? Y es poder aspirar este residuo, contabilizar cuál es el volumen que existe en cavidad gástrica y sobre eso poder hacer el inicio de soporte nutricional. ¿Qué elementos tenemos que tener presentes para poder iniciar un soporte nutricional? Pues valorar las medidas antropométricas, el peso, la talla, el índice de masa corporal, los pliegues cutáneos, la circunferencia media del brazo, que esos son de los elementos importantes y que por lo menos una vez por semana deben ser valorados. Y deben de actualizarse para que nosotros nos podamos tener un parámetro de cuál está haciendo ese aporte nutricional en el paciente y cuál es el aporte calórico que se requiere en el paciente. Recuerde que un paciente en estado crítico que está sometido a una ventilación mecánica, que tiene una serie de fármacos o de infusiones, pues hay un incremento de la tasa metabólica y este incremento pues nos va a generar pues pérdida de masa muscular. Las medidas de laboratorio, proteínas viscerales, balance de nitrógeno y algunos otros datos de función hepática. También otras determinaciones como es la masa libre de grasa, masa celular, masa ósea, pruebas de funcionales y pruebas inmunológicas. Las pruebas inmunológicas nos van a servir también a orientarnos a cuál está haciendo esta recuperación y si el soporte nutricional, es decir, si los nutrientes están siendo los adecuados y son los idóneos para este paciente. Entonces, previo a esto, pues vamos a ver qué es el soporte nutricional especializado. Pues bueno, es un conjunto de productos químicamente definidos, diseñados para estas situaciones clínicas determinadas, en el que se utilizan para alimentar exclusivamente o parcialmente a un paciente con capacidad limitada para ingerir, digerir, absorber o metabolizar los alimentos habituales. Entonces, es aquel paciente que no puede llevarse habitualmente el alimento a la boca y que va a requerir precisamente de ciertos suplementos o nutrientes y de algún mecanismo enteral o parenteral para que nosotros podamos darle este soporte o estos nutrientes, o que representan requerimientos nutricionales especializados. Tenemos también pacientes que requieren de una nutrición especial debido a sus condiciones patológicas o a sus complicaciones también, y que no pueden cubrirse de una manera natural. Es decir, que la nutrición normal, natural, no nos puede brindar, que no es la opción o no es suficiente para el paciente.
La mala nutrición es uno de los principales factores de riesgo en la presencia de desarrollo de infecciones asociadas a la atención, sobre todo de complicaciones en el usuario, y esto tiene que ver por el compromiso que tiene el sistema inmunológico por no contar con toda la capacidad nutricional o con todos los elementos para que este sistema inmunológico pueda hacer su función. En ocasiones, en ocasiones los pacientes piensan que el tener solamente el suero es suficiente, ¿no? Sí hay un aporte calórico, porque hay un aporte de glucosa, que es una de las principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Hay un aporte de electrolitos, que son los necesarios para el intercambio de intracelular y extracelular. Sin embargo, este aporte de los micronutrientes, de minerales, de proteínas, de aminoácidos, de ácidos grasos, pues esos únicamente los vamos a obtener a través de la alimentación. Cuando esto no se puede llevar a cabo de una manera ordinaria o normal, pues bueno, vamos a tener comprometido el organismo y este es vulnerable a tener, pues que no tenga esta capacidad de defensas y por lo tanto pueda presentar infecciones. Además que nos van a generar largas estancias hospitalarias, aumentos de los días de la ventilación mecánica. Si este paciente pensábamos destetarlo del ventilador en 5 días, a lo mejor por un problema de mala nutrición o de mala absorción de estos nutrientes, pues va a llevarse incluso hasta 10 o 15 días o incluso hasta más, ¿no? Dificultades en el proceso de cicatrización de heridas y pues por ende esto nos lleva al aumento de la mortalidad del usuario. ¿Cuándo y en qué momento iniciar el soporte nutricional? Antes veíamos que dentro de los protocolos de manejo se establecía que pues, lo importante era tenerlo que respirara y que se bombeara el corazón, ¿no? Y pues la alimentación pasaba a ser un segundo hasta tercer plano. Hoy en día es importante valorar que dentro de las primeras 24, 72 horas hay que iniciar la ingesta de alimento en el paciente. Y no se puede retrasar más de 7 días. Y esto va a depender obviamente también de las condiciones del paciente. Y dependiendo de estas van a ser la vía o el tipo de nutrición con lo que se va a elegir o el plan nutricional o el soporte nutricional que se va a elegir para este usuario. Entonces no pueden ser, no son como planes de cocina de que para todos los pacientes en tales condiciones son iguales. No, porque esto va a depender precisamente de las condiciones de cada uno de los pacientes. Y bueno, comprobar previamente que existe motilidad intestinal, esto es a través de la auscultación de los ruidos intestinales, y utilizar de preferencia, de primera instancia de elección, es la vía oral. Claro, este paciente no se va a poder llevar el alimento a la boca simplemente, entonces vamos a requerir de ciertos aditamentos para hacer llegar este alimento o esta nutrición a la cavidad gástrica. Evaluar si la ingesta es suficiente o no, si no fuera posible, no es posible por causas diversas. Entonces, hay una serie de contraindicaciones o de aspectos que tenemos que valorar, que tenemos que priorizar, a las que nos dice, por estas razones no podemos iniciar, aún tengamos el tiempo para haber iniciado la nutrición parenteral. Perdón, la nutrición enteral. ¿Cuáles serían estas principales complicaciones? Se dividen en 2 grandes grupos. Hay complicaciones, contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas, es decir, de las que por ningún motivo podemos iniciar nutrición enteral, son el aumento del peristaltismo, hemorragia digestiva, es decir, que tengamos un sangrado de tubo digestivo, que tengamos inestabilidad hemodinámica. Si vemos que este paciente dentro de sus parámetros hemodinámicos no están estables, tenemos datos de mala perfusión, aún con todo lo que puede estar dentro del protocolo, pues es necesario interrumpir la nutrición enteral, posponerla momentáneamente o retardar su inicio. Datos de mala absorción y que sean graves,
obstrucción del intestino, perforación intestinal, datos de peritonitis y vómitos intratables. Es decir, que este paciente, por más, independientemente de sus causas, pues presenta vómitos que, a pesar de tener medicamento para control, no es posible iniciar o no es tolerable la vía oral. Los datos las contraindicaciones relativas, es decir, que tenemos que hacer una valoración exacta de cuál es el origen de estas alteraciones para poder determinar si se inicia o no dicha nutrición enteral, pues son la diarrea, acompañada de algunas alteraciones metabólicas, enteritis grave por infección o radiación. Es decir, tenemos alteraciones gástricas, pero por un proceso de infección o por procesos de radiación debido a un tratamiento, fístulas, y estas las tenemos que valorar si realmente podemos hacer el inicio de la nutrición o podemos retardar. ¿Me dicen, por favor, si se escucha el video y se logra ver? No sé si se escucha. Este es el segundo vídeo de la serie Nutripíldoras dentro del proyecto de innovación docente de la Facultad de Enfermería de Valladolid. Yo soy María José Cao Torija, profesora de esta facultad. Vamos a hablar de la nutrición enteral como un tipo específico de soporte nutricional perteneciente a la nutrición artificial. Entendemos por nutrición enteral el ingreso de nutrientes por vía digestiva, directamente al estómago o al intestino delgado. Por lo tanto, necesitamos el empleo de sondas para su administración y además conseguimos al emplearlas suprimir la etapa bucal y esofágica de la digestión, y estas son las dos características específicas de la nutrición enteral. Para poder disgregar por puntos todos los que tienen que ver con una administración correcta de nutrición enteral, nos vamos a ocupar de las vías de administración, de la selección de la vía, de la selección de la sonda y más adelante en futuros vídeos de la fórmula y la dosis, la administración y los registros. La nutrición enteral, ya que emplea el aparato digestivo para hacer llegar los nutrientes al paciente, tiene una serie de ventajas respecto a otro tipo de soporte como puede ser la nutrición parenteral. Es fisiológica, ya que sigue empleando la vía habitual de aporte de nutrientes, mantiene una buena utilidad de la mucosa intestinal ejerciendo un efecto trófico sobre ella, aparece un pequeño o prácticamente nulo riesgo de infección porque estamos empleando una vía que ya es séptica de por sí, la vía digestiva. Podemos emplear para la administración nutrientes completos, puesto que, de nuevo repito, estamos en la vía digestiva. Podemos utilizar del mismo modo nutrientes específicos, puesto que el abanico que ofrece la posibilidad de empleo es muy amplio. No requiere vía venosa, y eso también es una ventaja, porque la vía venosa conocemos que es más fácil que aparezcan complicaciones cuando se emplea. Y, por supuesto, tiene un menor coste en los propios productos que se van a emplear y en todos los equipos de administración. Nos ocupamos de la vía de acceso y respecto a la vía de acceso vamos a ocuparnos de dos aspectos. Por un lado, a través de qué orificio o de qué sistema vamos a introducir la sonda al paciente. Y por otro lado, hasta qué punto del aparato digestivo vamos a llegar con el punto final o con el extremo de la sonda. La vía de acceso, el punto por el que insertamos la sonda, puede ser de dos tipos. Podemos introducir la sonda por la nariz y la punta de la sonda puede llegar como mínimo al estómago y, si vamos más allá del píloro, a alguna otra zona intestinal, como puede ser el duodeno o el yeyuno. Hablaremos entonces de un acceso naso-gástrico, naso-duodenal o naso-yeyunal. Otra posibilidad de acceso es la sonda insertarla directamente a través de una ostomía, es decir, de un acceso quirúrgico, a través de una incisión. Se hace llegar la sonda directamente al aparato digestivo en la zona que consideremos conveniente, el estómago o el intestino. Si llegamos al estómago estaríamos hablando de una gastrostomía
y si vamos directamente a la parte del intestino que más se utiliza, que es el yeyuno, hablaríamos de yeyunostomía. Como vemos, si el acceso es por la vía nasogástrica o intestinal, la sonda tiene que ser mucho más larga, y si el acceso es directamente a través de una ostomía, la sonda es mucho más corta. Las vías, entonces, nasoentéricas, nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, a través de gastrostomía, que se puede hacer de dos maneras: a través de lo que llamamos gastrostomía endoscópica percutánea, que es una forma poco invasiva de hacer llegar una sonda al estómago, o un acceso puramente quirúrgico con una intervención reglada muchísimo más invasiva. Y por otro lado, las sondas de yeyunostomía, que del mismo modo puede ser yeyunostomía endoscópica percutánea, poco invasiva, o yeyunostomía quirúrgica, mucho más invasiva. Hemos seleccionado entonces la forma de entrada. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con el extremo de la sonda? A esto le vamos a llamar segunda parte de la selección de la vía. Y esta decisión la vamos a tomar en función de tres criterios. En primer lugar, del tiempo de permanencia de la sonda. Si nosotros vamos a estar poco tiempo con la sonda nasogástrica, por ejemplo, o nasoyeyunal, emplearemos esa vía, el acceso nasal, porque es menos traumático para el paciente. Pero si el tiempo de permanencia de la sonda es muy largo, incluso si el paciente va a ser dado de alta y va a tener que moverse en su vida cotidiana con la sonda puesta, será muchísimo mejor emplear una gastrostomía endoscópica percutánea, por ejemplo, puesto que de esta manera la sonda va a quedar disimulada debajo de la ropa. En segundo lugar, tenemos que considerar el riesgo de aspiración, de manera que si existe riesgo, y para eso es muy importante reconocer a los pacientes que pueden padecerlo, que son aquellos que tengan algún tipo de alteración en el reflejo de la deglución o que ese reflejo de la deglución esté abolido, como puede ser un paciente sedado o un paciente en coma, debemos ir siempre más allá del píloro para poder interponer entre el punto al que hacemos llegar el preparado nutricional y el pulmón dos esfínteres, cardias y píloro, lo cual nos asegura que va a ser casi imposible la broncoaspiración del preparado que administremos. Y por último, el estado del tracto digestivo. Evidentemente, si empleamos la vía enteral porque hay una alteración digestiva, deberemos llevar la sonda más allá del punto de lesión. Por ejemplo, si tenemos una fístula gástrica, nos tendremos que ir con la punta de la sonda al duodeno como mínimo, porque si no, no conseguiríamos el efecto que esperamos con la nutrición enteral. Para poder decidir el acceso, podemos emplear un algoritmo de decisión y así decidir, en función de la posibilidad de acceso, si vamos a emplear la sonda nasoentérica o vamos a emplear la ostomía, y en el caso de que decidamos la ostomía, si ese acceso va a ser quirúrgico o no quirúrgico, teniendo en cuenta que en función de esa decisión vamos a tener distintos riesgos y distintas complicaciones posibles que tendremos que valorar. Por otro lado, una vez decidida la vía, el acceso y el punto al que vamos a llegar con el final de la sonda, debemos decidir cuál es la sonda más adecuada en cada caso. Y para eso tenemos que considerar tres aspectos. En primer lugar, la longitud de la sonda. Tenemos que considerar que no sirven las sondas nasogástricas clásicas, sino que vamos a emplear sondas específicas para nutrición enteral, puesto que tienen que tener longitudes suficientes para poder alcanzar el punto al que queremos llegar. De modo que si queremos llegar desde la nariz al estómago, tendremos que tener una longitud de sonda de un mínimo de 75 centímetros hasta 90, dependiendo del paciente. Y si queremos ir hasta el yeyuno, la longitud de la sonda debe ser como mínimo de 105 centímetros y habitualmente como máximo de 120. En la propia sonda vamos a tener unas marcas que nos van a permitir saber la cantidad de sonda que hemos introducido y aproximadamente a dónde puede llegar esa sonda. Si la introducimos hasta la primera marca, es probable que lleguemos solo al estómago. Si la introducimos hasta la segunda, es probable que estemos en duodeno, y si la introducimos hasta la tercera, es probable que lleguemos a yeyuno. Lo cierto es que además tenemos que considerar otro aspecto que es muy importante, que es si lleva o no lastre, porque si queremos llegar a yeyuno necesitamos una sonda lastrada. La vamos a introducir exactamente igual que una sonda nasogástrica y el propio peristaltismo intestinal y el lastre la harán avanzar. Es importante también ver el calibre de la sonda, es decir, la luz, la cantidad de espacio que
queda libre para permitir el paso de los nutrientes. Ese calibre se mide en una unidad llamada French. Un French equivale a 0,33 milímetros. Los calibres de las sondas normalmente oscilan entre 5 y 18 French. Elegiremos siempre la más fina por la que el preparado que vayamos a emplear pueda fluir. Por último, las sondas también pueden llevar guías o fiadores que nos permiten la inserción de la sonda con más facilidad, aunque cuando hay lesiones en la coana o en la nariz no deben ser empleadas. Es importante también que no empleemos sondas de PVC, de cloruro de polivinilo, porque es un tipo de plástico rígido que puede dar lugar a lesiones en la coana y que, por otro lado, además, es fácil que absorba algunas de las moléculas que hacemos llegar con los nutrientes, fundamentalmente las grasas y las vitaminas liposolubles. Por eso conviene que las sondas sean de silicona o de poliuretano, incluso de un plástico que se va empleando ahora cada vez más, que es el etilvinilacetato, que conocemos con las siglas EVA. Continuaremos en siguientes vídeos. Vemos la importancia de que tenemos que conocer el tipo de material, de instrumentos con el que estamos trabajando, y dependiendo de eso es lo que vamos a lograr, es el objetivo de lo que vamos a lograr. No es colocar la sonda por colocarla, sino también saber hacia dónde vamos a colocarla y hacia dónde queremos llegar para que se cumpla con el objetivo. Entonces vemos que tenemos pues dos grandes vías en cuanto a la nutrición enteral, que es la oral, pero también tenemos la gastrostomía, ¿no? Y pues bueno, ya vimos en el video el tipo de sondas que tenemos, las medidas, la colocación, el tipo de materiales, y dependiendo de esto, de la durabilidad, es decir, el tiempo en que se va a otorgar este soporte nutricional a través de esta vía, es como vamos a seleccionar la vía y la sonda para poder tener el mejor control de esta. ¿Cómo vamos a iniciar los regímenes alimenticios? Pues bueno, se deben de iniciar con las primeras 24 por 72 horas, como ya lo habíamos comentado, de manera progresiva para conseguir la adaptación del aparato digestivo. Recuerden que ya hubo un tiempo de ayuno en el paciente con la intención de salvaguardar y proteger la vía aérea, ¿no? Se dio prioridad a la estabilización del paciente de manera tanto neurológica, hemodinámica y respiratoria. Entonces ahora, este tiempo de ayuno, pues vamos a reiniciarlo, vamos a quitarlo de manera progresiva. No podemos iniciar con un volumen alto porque lo único que va a suceder es que tengamos una inflamación, una reacción que muchas veces es inadecuada y que nos va a generar, pues bueno, una mala aceptación de la dieta, ¿no? Y efectos que no deseamos en el usuario. Entonces, existen tres regímenes o tres opciones para el inicio del soporte nutricional. El régimen puede ser de 20 a 24 horas, que puede ser continuo, es decir, un volumen continuo en ese tiempo de 24 horas. También puede ser semicontinuo, es decir, 12 a 16 horas durante la noche, o de 8 a 12 horas, es decir, cíclico, cada 8, cada 6 o cada 8 horas, perdón, cada 12 horas, de manera cíclica. Esto puede ser de acuerdo a las características, al protocolo que se indique, y es por eso que a veces vamos a tener algunas variabilidades, porque algunos pacientes encontramos que se inician de manera continua, con una cantidad precisa, y otros por una cantidad exacta, un volumen exacto en un rango de tiempo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues comprobar la tolerancia mediante la introducción de agua. Por eso se inicia con introducción de agua libre, y lo ideal es que se inicie, obviamente que esta cantidad es en adultos, va a variar acorde a la edad, no es la misma cantidad que nosotros podemos ponerle a una cavidad gástrica pediátrica y mucho menos a una neonatal. Entonces va a variar de acuerdo a la edad, pero lo inicial, lo ideal es que se inicie primeramente con agua, 100 mililitros de agua, y comprobar a la hora el gasto, es decir, cuánto de esta agua que se introdujo a la cavidad gástrica ha sido digerida y cuál es
el gasto o el residuo gástrico que vamos a tener. Si el residuo gástrico es menor del 50%, pues se vuelve a iniciar de nuevo con los 100 mililitros de agua y a las 6 horas pues ya se puede valorar nuevamente este residuo gástrico y si es menor del 50% de la cantidad que se introdujo, pues se puede iniciar la nutrición enteral. Entonces con esto ya inducimos a esta cavidad gástrica que vamos a iniciar ya este intestino de nuevo con este perintestino, con esta alimentación y pues bueno, a su estado fisiológico. Si esto no es posible, si por ejemplo, si en la primera introducción de los 100 mililitros de agua el gasto es mayor del 50%, pues se tendrá que comprobar separada a 3 horas. Si no hay tolerancia, pues es necesario iniciar también procinéticos, como metoclopramida, cisaprida, algún otro procinético de los que regularmente nos indican. Por eso en muchas ocasiones lo primero que se hace dentro del proceso o del protocolo es previo al inicio del soporte es iniciar con el procinético. ¿Para qué? Para favorecer a que se exista ya esta movilidad intestinal y que pues bueno, tengamos mejor tolerancia al soporte nutricional. ¿Cómo sería el aporte de estos primeros, de esta alimentación, nuestro soporte por vía enteral? Pues tenemos dos propuestas, hay dos, bueno, van a haber muchas, va a variar también de acuerdo a las propuestas, a las guías y a los protocolos de atención, pero a grandes rasgos tenemos dos vertientes, ¿no? La primera es que durante el primer día, sean 100 mililitros, durante las primeras 24 horas. El segundo día, 1.500 mililitros en las siguientes 24 horas y de posterior a esta, un volumen de 2.500 a 3.000 mililitros. Esto va a depender también de la tolerancia del paciente y de la aceptación del paciente durante 24 horas y esto va a ser como un volumen final. Vaya, esta va a ser la dieta de manera continua. El siguiente régimen va a ser iniciando por mililitros hora. Entre las primeras 8 horas, dar unos 20 mililitros por hora. Posterior a estas 8 horas, primeras 8 horas, 40 mililitros hora. Nuevamente por 8 horas, posterior 80 mililitros hora. Las siguientes 8 horas, hasta llegar a establecer un requerimiento de 100 a 125 mililitros por hora. Entonces, ¿de qué va a depender? De cómo se indique si va a ser un régimen. Recuerdan aquí que les decía, ¿no? Hay tres formas: régimen continuo, semicontinuo, cíclico, ¿no? Y pues aquí tenemos estas dos opciones, que este está inclinado a un régimen cíclico y esta a un régimen continuo. ¿Cómo hay que iniciarlo? Bien, ya nos comentaba el doctor hace rato en su participación, debe de iniciarse con la cabecera del paciente a 30 grados, con una elevación de 30 grados para disminuir el riesgo de regurgitaciones o de reflujo y que podamos tener una broncoaspiración. Cambio de la posición de administración, cambio de equipos de administración una vez al día. Y si se administra medicación por la sonda, realizar el lavado a por lo menos con 50 mililitros. Recuerden que esta es una cantidad en adultos. Obviamente esto va a variar en el área pediátrica. De agua y se mantener la pinzada durante los 15 minutos. Es muy importante mantener limpias las sondas, mantenerlas permeables para evitar también la colonización de bacterias derivado de el tipo de la dieta o de los residuos de la dieta. Y mantener limpia la sonda o limpiar la sonda cada 8 horas con 20 a 30 mililitros de agua para mantenerla permeable. Esos son de los cuidados más importantes que tenemos que verificar. ¿Cuáles son las posibles complicaciones en este sentido? Pues bueno, un aumento del residuo gástrico, que esto nos va a dar un indicativo de que no está siendo digerida, no está siendo absorbida esta dieta de manera adecuada. Diarreas asociadas a nutrición enteral, es decir, este paciente no tenía evacuaciones diarreicas y en cuanto iniciamos la dieta enteral o cada vez que damos la dieta enteral,
tiene evacuaciones líquidas. Incluso hay pacientes que son intolerantes a la dieta por los componentes o porque algunas están a base de leche. Y entonces comienzan aquí se les proporciona e inmediatamente desalojan la dieta, ¿no? Distensión abdominal, es importante valorar el perímetro abdominal, pre y postpandrial, estreñimiento, hiperglucemia, vómitos o regurgitaciones. En caso de que no sea posible iniciar una nutrición enteral por una serie de características o complicaciones del paciente, pues bueno, vamos a acudir a la otra, a otra vía, ¿no? Que es la vía parenteral, que es el otorgamiento o la administración de estos nutrientes en su forma más pura, por decirlo así, en su forma molecular, a través del torrente sanguíneo. Y para esto necesitamos de una vía venosa que debe de ser central. Si bien muchos libros, muchas guías nos recomiendan que puede ser incluso vía periférica, esto va a depender de dos cosas, de la osmolaridad de la dieta y de la temporalidad. Pero si la dieta tiene una osmolaridad mayor de lo permitido por el epitelio capilar, pues va a tener que ser forzosamente por una vía central. Y si esta dieta además va a ser por larga estancia, o sea, 2, 3, 5, incluso 15 días, pues va a ser necesario que sea por una vía central. Entonces, esta nutrición parenteral se va a emplear en casos donde no se puede nutrir al paciente por la vía oral ni por la vía enteral, y que donde va a haber un máximo, o ya pasamos de los 7 días de ayuno, y que es necesario, y ya tenemos incluso hasta datos de mala nutrición, y que es necesario cubrir los requerimientos calóricos del paciente. ¿Cuáles son las vías? La vía debe ser preferentemente, y la idónea debe ser central, debido a la esmoralidad de la dieta, de la nutrición o de la fórmula. Y esta debe de ser, la nutrición tiene una osmolaridad, es hiperosmolar, tiene de 1300 a 1800 miliosmoles por litro. Y si la nutrición debe mantenerse más de 30 días, pues es necesario utilizar un catéter, tunelizar el catéter o implantar un reservorio. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener mayores riesgos de infección si continuamos con un catéter central. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se dividen o cómo se clasifican las dietas parenterales? Pues bueno, van a ser de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a la elaboración y de acuerdo a la administración. De acuerdo al objetivo tenemos nutriciones parenterales totales y parciales. ¿Cuál es la nutrición parenteral total? Bueno, es aquella que cubre de manera completa todos los requerimientos del paciente, ¿sí? Toda la fórmula en sí tiene todos los elementos que requiere el paciente, desde los aminoácidos, pasando por los ácidos grasos, por hidratos de carbono, hasta por vitaminas y minerales. Y la nutrición parenteral parcial no se alcanza todos los requerimientos del paciente mediante la nutrición enteral, y por lo tanto hay un complemento de esta, ¿no? Es una nutrición mixta, por decirlo de esta manera, ¿no? Hay una parte de nutrición enteral, pero también se complementa con la nutrición parenteral. Según su elaboración, conocemos las famosas fórmulas estándar o elaboradas. ¿Y cuáles son las estándar? Las que regularmente conocemos o utilizamos, que son las que se venden en el mercado por la industria farmacéutica, y pues que ya nos venden las bolsas listas, donde vienen separadas a través de unos ganchos o unas separadores. Se me acaba de ir el nombre, perdón. Las bolsas, y viene separados los lípidos, los carbohidratos, los aminoácidos, y a través de la presión que se ejerce sobre ella, se rompen estos compartimentos, y pues se mezcla el contenido. Estas son nuestras fórmulas estándar, porque hay una fórmula que es la misma, ¿no? En todas las bolsas. No existen tamaños pediátricos, ni una formulación pediátrica, ni una para adultos, sino la misma, ¿no?
Pero también tenemos las elaboradas, que estas son las que se realizan a través de las centrales de mezcla, donde se requiere un ambiente estéril, donde existe la elaboración artesanal, bueno, artesanal por decirlo, ¿no? A través de bolsas especiales y donde se va preparando las medidas exactas y precisas de acuerdo a las características y a los requerimientos calóricos del paciente. Estos requieren ser preparados y manejados con una técnica estéril. Y pues bueno, tenemos la cantidad precisa de lípidos, de proteínas, de minerales, de vitaminas y de algún otro aditamento o suplemento que se requiera. Y según su administración, que son las continuas o las cíclicas, que son las que o que regularmente administramos durante 24 horas, o estas que son únicamente por las 12 horas de manera normal y preferentemente de manera nocturna. Las continuas, es muy importante señalar que una nutrición parenteral, aun cuando tenga volumen, si ya concluyó, ya llegó a sus 24 horas, hay que hacer el cambio de esta con todo y equipo y hay que desecharla. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de infección. Recuerden que estamos tratando con la forma molecular de carbohidratos, de lípidos, y que esto puede ser es un caldo de cultivo para las bacterias. Entonces, si nosotros prolongamos la administración de estas fórmulas, pues bueno, contenemos más el riesgo de poder desarrollar infecciones. Si ya terminó, si llegamos a su hora, a sus 24 horas, aún tenga contenido, hay que desechar el sobrante y colocar una nueva bolsa de nutrición parenteral. ¿Cuáles son las principales complicaciones que se pueden generar en cuanto a la nutrición parenteral? Pues la principal es las infecciosas por catéter. Dentro de las no infecciosas encontramos las que no están relacionadas con la administración, pero sí por la instalación de un catéter central que tiene que ser con trombosis, hematomas, neumotórax, embolias aéreas, punciones arteriales. Muy importante que si nosotros tenemos sospechas o verificamos que el catéter tiene inserción arterial, no administrar la nutrición parenteral. Metabólicas, pues por un déficit de electrolitos, hiperglicemias, hipoglucemias por rebote, porque en ocasiones el cuerpo se adapta a cierta cantidad o volumen o cantidad de aporte calórico y que se comienza a hacer el retiro de esta, pues bueno, puede tener rebote, hipoglucemias por rebote de supresión, porque ya se ha acostumbrado a esta cantidad de aporte, ¿no? Hipertriglicemias, es decir, recuerden que estamos administrando lípidos de manera molecular, y alteraciones del equilibrio ácido básico, así como aumento de la uremia. Por eso es importante los controles laboratoriales para poder ir monitorizando también los efectos de la nutrición parenteral. Otro tipo de complicaciones, y sobre todo complicaciones hepáticas, pueden ser estenosis hepática, colecistitis o incluso anafilaxia. Hay pacientes que presentan anafilaxia o reacción a los componentes de la fórmula de la nutrición parenteral. Ya para ir cerrando, vamos a ir concluyendo con cuáles son las principales diferencias entre una y otra. Pues bueno, la nutrición enteral pues va hacia la motilidad del tubo digestivo, esa es la indicación y esa es su vía. Y vamos a ver que la vía va a ser a través de una vía enteral, ya sea por una sonda nasogástrica, orogástrica, o duodenal o yeyunal, gastrostomía o yejunostomía. En cambio, la sonda parenteral tendrá que ser por una vía venosa central, de preferencia, aunque en algunos autores refieren que puede ser parenteral, siempre y cuando la osmolaridad sea menor y el tiempo sea por pocas horas. En caso de la nutrición parenteral, pues se clasifica en tanto parenteral total o parcial, tenemos continua y cíclica, y pues en caso de las enterales, pues tenemos las cetas poliméricas, oligoméricas, pépticas, elementales, que son las que están ricas en proteínas. Contraindicaciones, la nutrición enteral, pues esté contraindicada iniciar nutrición enteral cuando hay obstrucción intestinal, perforación, isquemia,
hemorragia del tubo digestivo o del tracto digestivo. Y pues en la nutrición enteral la contraindicación es que tenga una duración menor de 5 días, de rechazo o alguna reacción a los componentes de la dieta, de la nutrición, perdón, cirugías de urgencias o pronósticos no mejorables. ¿Cuáles son las ventajas? Pues bueno, en la parenteral vamos a tener ventajas que hay el 100% de absorción porque estamos colocando los nutrientes directamente al torrente sanguíneo y pues en la enteral pues es su manera más fisiológica, es mucho más barata, más económica, hay menos agresión o riesgo de una infección, pues hay una protección de la barrera bacteriana e inmunológica. Las complicaciones que se pueden encontrar en la nutrición enteral, podemos encontrar complicaciones mecánicas que pueden estar asociadas precisamente a la colocación de la sonda, que tengamos lesiones por colocación, incluso perforaciones, metabólicas como diarreas, hiperglucemias, y en el caso de la nutrición parenteral, algunas complicaciones mecánicas relacionadas en la colocación del catéter central, o sepsis metabólicas como hiperglucemias, como las que ya habíamos mencionado. Y la manipulación, pues bueno, el ambiente para el manejo o para la manipulación de una nutrición enteral es con técnica séptica, y para una nutrición parenteral es con técnica estéril. Vamos a ver este último video para terminar. Este es el quinto vídeo de la serie Nutripíldoras dentro del proyecto de innovación docente de la Facultad de Enfermería de Valladolid. Yo soy María José Cao Torija, profesora de la facultad. Vamos a hablar de nutrición parenteral. ¿Qué entendemos por nutrición parenteral? Es el aporte de nutrientes por vía extradigestiva. En este caso, cuando hablamos de vía parenteral relacionada con la nutrición, exclusivamente por vía venosa. La vena puede ser periférica o central. La nutrición parenteral debe ser utilizada exclusivamente cuando la función intestinal esté gravemente comprometida y no permita el aporte de nutrientes por esa vía. Puede emplearse también cuando ha fallado la nutrición enteral que se ha tratado de experimentar primero. También podemos emplearla cuando por vía enteral no seamos capaces de cubrir los requerimientos calórico-proteicos. Incluso se puede emplear a la vez que la vía enteral. Incluso podemos emplear la vía parenteral cuando el paciente está siendo alimentado por vía oral como suplemento. Y también podemos emplear la nutrición parenteral cuando la nutrición enteral por alguna razón esté formalmente contraindicada, como puede ser alteraciones derivadas de intervenciones quirúrgicas. Existen distintos tipos de nutrición parenteral. En primer lugar, la nutrición parenteral, a la que se le llama nutrición parenteral simplemente de una manera general, es la nutrición parenteral central. Está elaborada a partir de todos los nutrientes que el paciente necesita, es decir, va a tener MALCT o MCT, aminoácidos para aportar todos los que sean esenciales, vitaminas y electrolitos y, por supuesto, el agua, que forma parte de todas estas soluciones. La osmolaridad de la nutrición parenteral, cuando es completa, suele ser mayor de 800 miliosmoles por litro. Por eso debe ser siempre empleada en una vena central para evitar las complicaciones de soluciones hiperosmolares en venas periféricas. Se usa esta nutrición parenteral central cuando no se puede administrar otra de más baja osmolaridad porque existen venas periféricas problemáticas. Otra posibilidad de nutrición parenteral es la que llamamos nutrición parenteral periférica, que puede ser completa o parcial, es decir, que puede aportar todos los nutrientes o solo algunos. Es muy frecuente que se administre nutrición parenteral parcial aportando exclusivamente glucosa y aminoácidos. En este caso, la osmolaridad es mucho más baja, siempre inferior a 800 miliosmoles, por lo tanto se puede emplear una vena que sea periférica, como el propio nombre de la nutrición parenteral indica. Existen además otras posibilidades de clasificación de la nutrición parenteral. Podemos hablar de nutrición parenteral hipocalórica cuando estamos administrando un
suficiente aporte de proteínas, pero con un bajo aporte energético. Serán aquellos pacientes en los que no nos interesa aportar muchas calorías porque puedan tener un exceso de peso, por ejemplo. Puede existir, como decíamos antes, la posibilidad de emplear la nutrición parenteral junto con la vía oral o enteral de administración de nutrientes. A esto le vamos a llamar nutrición parenteral suplementaria. Y por último, la nutrición puede darse dentro del propio hospital o incluso podemos enviar al paciente a su domicilio con la nutrición parenteral. En este caso estaremos hablando de nutrición parenteral domiciliaria. Tenemos que considerar que hay pacientes que pueden estar de por vida sometidos a nutrición parenteral, por lo tanto van a volver a su domicilio y es necesario realizar una educación sanitaria tanto del paciente como de su familia o de los cuidadores que vayan a encargarse de él para su correcto control, porque es un sistema de nutrición complicado de manejar. Es importante en la nutrición parenteral, puesto que hemos dicho que existe nutrición parenteral periférica o nutrición parenteral central, los accesos que elegiremos en función del tipo de nutrición y para los que vamos a tener, independientemente del tipo y el que hayamos elegido, una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. No me voy a entretener en ellos porque son prácticamente los mismos que los que vamos a encontrar cuando hagamos accesos vasculares para otras intervenciones de enfermería, como puede ser la administración de medicamentos o de sueroterapia intravenosa. En todo caso, en el caso concreto de la nutrición parenteral en relación con los accesos vasculares, tenemos que considerar que el catéter siempre esté correctamente situado, por lo tanto debemos evaluar la posición del catéter. Nunca debemos reintroducir un catéter que por alguna razón se haya desplazado. Debemos evaluar la posibilidad de obstrucción si es que observamos que hay alguna dificultad para la infusión o no se obtiene retorno venoso cuando tratamos de extraer con una jeringa. Debemos también, y es muy importante, evaluar la presencia de signos de cualquier alteración local, como puede ser la trombosis venosa, la inflamación, el edema, el dolor o incluso los signos cutáneos de alergia, porque en el caso de la nutrición parenteral tenemos que considerar que el tiempo que va a estar sometido el paciente a la presencia de este catéter puede ser largo. Es importante también a la hora de la nutrición parenteral considerar la elaboración de las mezclas. La elaboración de las mezclas no es ni más ni menos que exactamente eso, la mezcla de nutrientes para hacerlos llegar al paciente a su administración en la unidad de enfermería. La preparación de las mezclas no se puede realizar en cualquier sitio. En este caso, a diferencia de lo que hablábamos con la nutrición enteral, necesitamos esterilidad. Por lo tanto, la preparación de las mezclas de nutrición parenteral se realiza siempre en cabina. Una cabina a la que vamos a llamar de flujo laminar, que consiste en un espacio cerrado por todos los lugares excepto por el que va a intervenir la enfermera en el momento de realizar la preparación y que extrae el aire por debajo de la cabina y lo hace salir hacia el rostro de la enfermera en láminas que expulsan de ese espacio cualquier partícula superior a 2 micras. De manera que se obtiene prácticamente un espacio, si no estéril, por lo menos casi estéril o muy aséptico, desde luego libre de bacterias. La enfermera que lleva a cabo esta mezcla debe estar cualificada y entrenada para ello y considerar una serie de cuestiones que vemos a continuación. En primer lugar, hemos dicho, siempre dentro de una campana de flujo laminar. En segundo lugar, todo lo que se introduce en la campana deben ser productos estériles para mantener esa esterilidad. Tanto los frascos que deben ser lavados antes de introducirlos, los frascos de suero me refiero, con una solución de povidona yodada y alcohol, como todos los preparados, catéteres, jeringas, agujas, que deben abrirse directamente sobre la campana de flujo, igual que si estuviéramos haciendo un acto quirúrgico. Por lo tanto, siempre normas de asepsia estrictas, por supuesto también en el lavado de manos, el enguantado, en este caso sí, con guantes estériles, e incluso el empleo de gorro, mascarilla y bata. Debemos además ser siempre muy rigurosos en la preparación de la mezcla, siguiendo escrupulosamente la pauta, tanto en la cantidad de nutrientes como en la calidad de los mismos, prestando una especial atención a los electrolitos y concretamente a la cantidad de cloruro potásico. Debemos además conocer los aspectos galénicos, es decir, farmacéuticos, que puedan provocar precipitaciones. Hay determinados minerales que no se pueden mezclar con otros.
Hay determinadas vitaminas que deben ser administradas siempre con determinados lípidos. Todo eso debe ser tenido en cuenta para que la mezcla sea correcta. Debemos emplear bolsas apropiadas, nunca PVC, siempre etilvinilacetato, lo que conocemos como plástico EVA, que son bolsas multicapa que no absorben nutrientes y permiten que todo lo que esté dentro de la bolsa sea administrado al paciente a través de la vía venosa. Una vez que la bolsa está cerrada y terminada de llenar, nunca se debe volver a manipular para introducir ninguna otra cosa. Si se nos ha olvidado algo, habrá que desechar esa bolsa y preparar otra. Y si es necesario adicionar algo que se prescribe nuevo, pues lo podemos hacer en la vía del paciente, pero nunca en la bolsa. Tenemos, por supuesto, como en la nutrición enteral, etiquetar convenientemente la bolsa con el contenido nutricional de la misma, la osmolaridad del preparado, el volumen total, el ritmo que se prevé de administración y todos los datos del paciente, nombre, apellidos, número de cama y cualquier otra forma de identificación. Incluso a veces emplean códigos de barras. Y por último, una vez cerrada y etiquetada la bolsa, es conveniente poner por fuera otra bolsa, que en este caso debe ser fotoprotectora. Normalmente tiene que ser de un plástico opaco o coloreado, en verde, en granate, que evita que la luz degrade alguno de los nutrientes que estén presentes en la bolsa, como pueden ser fundamentalmente las vitaminas hidrosolubles y algunos minerales. De esta manera, una vez elaborado el doble envase, es cuando se va a transportar hasta la unidad de hospitalización. No quiero entretenerme mucho en la selección de la fórmula porque no corresponde al personal de enfermería la prescripción. La prescripción es siempre médica. Debe llevarse a cabo de una manera individualizada, aunque a veces en determinados centros sanitarios se realizan según protocolos, en función de los datos analíticos del paciente o por lo menos de alguno de esos datos analíticos que pueden ser comunes a distintos pacientes. Existe además otra posibilidad de fórmulas de nutrición parenteral, que son las fórmulas listas para usar, o lo que se conoce como catering parenteral. Administra una serie de fórmulas que pueden ser útiles en distintos tipos de pacientes y que solamente habría que, en todo caso, cualquiera que sea la fórmula que empleemos, siempre tenemos que saber que no puede contener nutrientes complejos, siempre tienen que estar en su forma más simple, es decir, los hidratos de carbono siempre en forma de glucosa, a veces en forma de fructosa o incluso lebulosa en algún caso, y en concentraciones variables que varían desde un 20% incluso hasta concentraciones muy importantes, como puede ser el 70% de glucosa. Las proteínas nunca van a estar en forma de proteínas, sino siempre en forma de aminoácidos libres, y para poder medir el aporte proteico tenemos que saber el aporte en gramos de nitrógeno, que es de lo que nos informa el preparado, y saber que la equivalencia es que por cada gramo de nitrógeno que lleve el preparado se aportan 6,25 gramos de proteínas, ya que la única fuente de nitrógeno es la proteína. En cuanto a las grasas, sí que podemos encontrar triglicéridos de cadena larga y de cadena media, porque habitualmente circulan por el torrente circulatorio sanguíneo y por lo tanto se pueden volver a administrar. Y las vitaminas y electrolitos que se adicionarán a la mezcla en función de la situación particular analítica de cada paciente. Continuaremos en siguientes vídeos. Bueno, con esto concluimos el tema. Como siempre queremos complementar la parte de la atención médica y es una de nuestras prioridades como colegio, el que vamos complementando como profesionales, ver el cuidado, ver la parte de la atención médica, pero también ver el cuidado que nosotros otorgamos como personal de enfermería, involucrándonos a todos los demás actores de la atención de los profesionales de la salud y pues bueno, la atención del paciente en estado crítico o del paciente neurocrítico pues es compleja como ya vimos y el doctor nos los presentaba y esperamos que este tema sea de utilidad. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Muchísimas gracias.
pena a todos ustedes. Como estuvieron muy atentos desde las 6 de la tarde con la disertación del paciente neurocrítico y ahora con la alimentación en este tipo de pacientes. Yo les agradezco muchísimo a nombre de CEDIPS que se hayan podido conectar en estos cursos que vamos a seguir dándole y queremos siempre tenerlos con nosotros, con la mayoría que puedan, y poder llegar al saber que tanto se necesita en estos momentos en nuestro deber diario. No nos queda más remedio que agradecerles muchísimo su atención y nos veremos próximamente en el curso que está programado para ustedes a finales o para finales de julio. Muchas gracias por su atención y nos seguiremos viendo. Hasta luego. A sus órdenes, doctor Carlos Mario Lugo. Bye. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Eh, Antes de cerrar, permítanme anunciarles el próximo curso, Farmacoterapia en el paciente oncológico, el día 30 de julio a las 18 horas. Esperamos contar con su asistencia. Por favor, no olviden anotar siempre su nombre en el chat, nombre completo, con las siglas para cómo desean que aparezca su constancia. También para todos quienes aún no se han afiliado, los invitamos a ser parte de CEDIPS y a ponerse en contacto con nosotros y afiliarse. Recordamos también, próximamente tendremos el proceso de certificación y recertificación por COMSE, igual ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por su asistencia y su atención. Hasta pronto.